placer tenerte aquí, Adriana. Eres nuestra primera entrevistada, la primera que va a salir en nuestra página. De verdad, queríamos tener una influencia relativamente joven, ¿no? Que eres tú. Bueno, les voy a presentar a Adriana. Adriana es abogada por la Universidad de Lima. Ella tiene un máster en Derecho por la Universidad de Chicago. También ha trabajado como asesora en el Congreso de la República. Y bueno, eh, te quería preguntar, para empezar, algo que me ha parecido bastante interesante es tu lema, el lema de tu campaña política, que es Volvamos a creer. Me he sentido como joven bastante, digamos, conmocionada, conmovida por tu lema, que es Volvamos a creer. Siento que es lo que a los jóvenes nos hace falta, creer de nuevo en la política peruana. Entonces, si nos podrías contar si lo que yo digo va por ahí o qué realmente significa, estaríamos contentos. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ti, Isabela, a Vincenzo, por invitarme a conversar con ustedes en Influencia Perú. En verdad, muchas gracias por el espacio. Sí, bueno, mi lema de Volvamos a Creer es justamente eso, ¿no? Volver a creer en nuestras autoridades, volver a creer en nuestras instituciones que han sido tan maltratadas durante los últimos 5 años. Y creo yo que producto de este maltrato, el vínculo que debería existir entre autoridades y ciudadanos, entre ya sean los congresistas o los ministros o el presidente, entre políticos en general y los ciudadanos, se ha visto rota. Se ha visto rota en gran parte porque gran parte de la clase política ha sido muy irresponsable, ha sido muy inmediatista durante los últimos años, han vivido de espaldas a la ciudadanía, se han olvidado de que su verdadero rol es servir al ciudadano. Si ocupan el puesto que ocupan es porque los ciudadanos nos han llevado ahí y se han dedicado a pelearse entre ellos durante los últimos 5 años. Han utilizado la Constitución, han utilizado nuestras instituciones como simples armas que podían usar o manipular de la manera que ellos querían para atacar al otro y para concentrar poder para sí mismos. Y en ese proceso nos han llevado a la crisis política que estamos viviendo hoy, que es una crisis muy profunda. Y yo la verdad es que veo con mucha preocupación lo que puede ocurrir durante los próximos años. Yo ya veo cómo el populismo, digamos, es hegemónico en la política, veo cómo la demagogia también prima en el discurso político, y veo cómo ya el estatismo también está un poco a la vuelta de la esquina. Entonces, lo que yo quiero lograr postulando al Congreso es justamente defender a nuestras instituciones, generar los mecanismos que los ciudadanos necesitamos para poder fiscalizar mucho más a nuestros políticos y poco a poco ir recuperando la confianza en nuestras instituciones, en nuestras autoridades y volver a creer en que sí somos un país viable, ¿no? Creo que todo lo que ha pasado durante los últimos años y en especial durante el año pasado ha sido muy duro porque creo que la crisis generada por la pandemia ha dejado al descubierto lo fallido que es nuestro Estado, ¿no? Lo indolentes que son nuestras autoridades, la corrupción que, digamos, existe y que no tiene ni una gota de compasión, como que no importa qué tan grave o qué tan trágica sea la crisis que estamos viviendo, igual nuestras autoridades no tienen ningún reparo en robar, no tienen ningún reparo en saltarse la cola para obtener las vacunas, y todo eso es muy duro, todo eso nos va desmoralizando, nos va haciendo creer que todo esto siempre ha sido así, siempre, y que siempre va a ser así, y yo creo que eso no es así. Yo creo que nosotros podemos ser un mejor país, podemos ser un país más próspero, podemos seguir creciendo, podemos ser un país más unido también, y justamente eso es lo que yo quiero buscar defender y representar desde el Congreso, ¿no? Muy Perfecto. bien, pero ahora relacionado justo, Adriana, con lo que dices, ¿no? Volver a creer. Sinceramente, desde mi humilde opinión, yo creo que el peruano cree cada 5 años en lo mismo, cree cada 5 años en la demagogia, en el populismo, y por ejemplo, el último caso de una fe totalmente ciega, religiosa, ha sido hacia Martín Vizcarra. Mm. Muchos peruanos, y hasta me incluyo, los bicentenarios, creímos en su legitimidad, en su facultad para poder gobernar. Y al final estuvimos creyendo en una figura que se había preocupado demasiado por su propia existencia
y había sido, en términos generales y hasta científicos, un psicópata, como para poder asegurarse él mismo la vida antes que nosotros. Entonces, ¿no crees que en realidad es costumbre de que el peruano pueda creer siempre en lo mismo? No crees, candidata, es esa misma credulidad del peruano que hace que al final nos gobiernen personas que simplemente prometen, más no cumplen. O costumbre por elegir el mal menor también. Bueno, es que yo creo que eso es justamente lo que hay que cambiar. Cuando yo hablo de volver a creer, no hablo de volver a creer en una persona. Hablo de volver a creer en nosotros como país, en volver a creer en nuestras instituciones. Entonces, no creo que debamos creer en una persona que es el caudillo, ¿no? El que viene a salvarnos. Yo creo que eso es justamente lo que tenemos que trabajar por cambiar. No creer a ciegas, no tener esta fe ciega en alguien que creemos que es el Salvador y que va a solucionar todos nuestros problemas, sino creer en que nuestras instituciones existen por un motivo, existen justamente para limitar el abuso del poder por parte de los políticos y creer en que nosotros como peruanos somos capaces de poder tener un mejor país, que somos capaces de tener una democracia más sólida, que somos capaces de sacar a nuestro país adelante económicamente. Entonces creo que sí, como tú bien dices, muchas veces caemos, tropezamos siempre con la misma piedra, ¿no? De creer ciegamente en El Salvador, el político que viene a solucionar todos los problemas. Eso ya sabemos que no es así. Entonces, justamente lo que yo estoy planteando no es creer en personas, sino creer en instituciones. Y si nosotros creemos en nuestras instituciones, vamos a poder recuperar la confianza en las autoridades. Pero como tú bien dices, creo que creer ciegamente en personas no nos ha traído nunca buenos resultados y lo más reciente es lo de Martín Vizcarra, ¿no? Que creo que ha quedado clarísimo que es un sinvergüenza y creo que todas las personas que creyeron ciegamente en él se han visto muy defraudadas. Amén. Amén por eso. Isabela, ¿tú tienes algo que preguntar? O Sí, añadir más bien. bueno, ahondando más en el tema de tus propuestas, sobre todo las propuestas bandera, quería que nos expliques o que les expliques a los que nos están escuchando más sobre el 2x1 regulatorio que me pareció bastante interesante, porque muchos nos quejamos los peruanos de que hay demasiado trámite, de que hay demasiadas leyes y la gente no conoce estas leyes, la gente no conoce sinceramente la ley. Entonces, no sé, quisiera que nos ahondes más en el tema y que los Bueno, la gente expliques. no conoce la ley porque hay demasiadas leyes. Exacto. Digamos, que tenemos más de tenemos más de 600.000, si no me equivoco, normas vigentes. Normas quiere decir todo lo que no es una ley. Pueden ser decretos legislativos, bueno, decretos legislativos sí son leyes, pero digamos, reglamentos, ordenanzas municipales, todo eso son más de 500.000. Y leyes son 30.000 leyes. Entonces, el problema es que si tenemos tantas leyes, nadie las va a cumplir. De hecho, Winston Churchill decía que si emites 10.000 leyes, lo único que vas a lograr es que se pierda todo el respeto por la ley. Y eso es lo que ha pasado en el Perú. Tenemos demasiadas leyes, entonces obviamente nadie está en la capacidad de cumplir al pie de la letra esa cantidad de regulación. Y de hecho, tenemos este problema, somos uno de los países con mayor carga regulatoria a nivel regional, solamente después de Venezuela y Brasil. Y también a nivel mundial, digamos, somos muy poco competitivos a nivel de carga regulatoria. Y al final, este gran cuerpo legal lo único que hace es generar mucha informalidad, entorpecer todos los proyectos que quieran sacar adelante los ciudadanos, los privados, y al mismo tiempo también entorpece todo lo que el Estado quiera hacer, cualquier decisión que el Estado quiera tomar, por más simple que ésta sea, va a ser muy difícil, va a ser muy larga y va a ser caldo de cultivo para la corrupción, porque el propio Estado se va creando como peajes constantes que tiene que estar cruzando para poder comprar mascarillas, para poder comprar pruebas moleculares, y eso es lo que hemos visto durante la pandemia, que no se han podido comprar ni tablets, ni mascarillas, cosas que deberían ser fáciles, cosas que no deberían tomarte más de un mes hacer, han demorado casi un año. Entonces, el problema de la carga regulatoria no es solamente algo que nos afecta a nosotros como ciudadanos, sino que es algo que afecta a la propia gestión del Estado.
Entonces lo que yo estoy planteando para solucionar este problema es este 2x1 regulatorio. Esta es una política que de hecho ya se ha venido aplicando en los Estados Unidos. El primero en hacerlo fue Donald Reagan y si bien entiendo, eso ha continuado durante bastantes años. Y lo que busca es que por cada nueva regulación, por cada nueva ley, por cada nuevo trámite que se emita, el ente regulador, el Estado, se ve en la obligación de eliminar 2 normas que ya estén vigentes y que no estén teniendo el impacto deseado. Entonces, con esto obligamos al Estado a hacer un análisis de todo lo que ya está legislado, una evaluación de qué tanto está funcionando lo que ya está legislado, para poder eliminar 2 y con esto hacer una depuración de nuestro sistema legal para que sea más simple, para que sea más predecible, para que sea más amigable para las personas, para que sea más fácil cumplirlo principalmente. Y para que sea más fácil tanto para el Estado tomar decisiones como para los ciudadanos sacar adelante sus proyectos. Creo que lamentablemente lo que ha venido ocurriendo durante los últimos 20 años en realidad es que el Estado produce legislación como metralleta y no hay un trabajo de reflexión por parte del mismo Estado y al final eso es un costo. Le traslada el costo de la legislación desorganizada, de la legislación mal pensada al ciudadano. No hay un trabajo, digamos, real, un trabajo reflexivo a la hora de legislar, y eso es justamente lo que yo quiero cambiar. Muy bien. Bueno, con respecto, o independientemente más bien si yo apoyo o no a la propuesta del 2x1, yo hasta ahora en el comentario que usted ha dado, veo una comparación, claro, con un sistema que diferimos, tanto si es un common law, acá es un civil law, tanto en una idiosincrasia diferente, tanto en un sistema de democracia representativa como en democracia indirecta. Entonces, vemos un cuerpo, digamos, que tiene un diferente tipo de sangre, tiene un diferente organismo, tal vez un diferente color de piel, haciendo una analogía para poder para poner antropomorfas las figuras de Estados Unidos y Perú. ¿Tiene algún ejemplo en la región, más o menos, países similares a los nuestros que han aplicado el 2x1 y que haya efectivamente funcionado? Bueno, los Estados Unidos tienen un sistema representativo como el nuestro, para empezar. Las dos somos repúblicas, no somos democracias representativas, no somos democracias directas. Y digamos, en los Estados Unidos igual se emite legislación más allá de que sea un sistema del common law. Digamos, el Congreso en los Estados Unidos y las entidades administrativas reguladoras en los Estados Unidos también emiten regulación. Entonces, en ese sentido es igual que acá, ¿no? Y digamos, yo no sé si en algunos otros países de Latinoamérica han hecho algo similar, pero no es poco común que hayan comisiones que hagan un análisis del impacto regulatorio que tienen las normas que se emiten desde el Estado. Eso es algo que se usa en varios países del mundo y eso es justamente lo que yo quiero lograr acá. Quiero que en el Congreso, para empezar, yo quiero empezar con este tema en el Congreso, ¿no? Porque es donde yo tengo como mayor campo de acción. Ya hay una comisión en el Congreso encargada de esto que se llama la CEMOL, es la Comisión Especial Encargada del Ordenamiento Legislativo, y de hecho cuando yo trabajé en el Congreso vi bastantes temas que se veían en esa comisión, y esta comisión se ha dedicado durante los últimos años a recomendar al Pleno que se deroguen un montón de normas que ya han entrado en desuso por ser muy antiguas o que han sido implícitamente derogadas por otras normas y que siguen, digamos, vigentes dando vueltas en nuestro sistema legal, pero que al final solamente son un estorbo, no sirven para nada. Entonces lo que yo quiero hacer es reforzar esta comisión para que esta comisión también haga un análisis del impacto regulatorio de las normas que ha venido emitiendo el Congreso, para que cuando haya una nueva norma que se quiera aprobar en el Congreso, esta comisión evalúe cuáles 2 podrían ir de la mano con esa para ser derogadas. Entonces, digamos, lo que ha funcionado en los Estados Unidos se aplicaría igual acá. Digamos que no hay mayores diferencias en cómo ha venido funcionando en los Estados Unidos con cómo vendría funcionando acá. Perfecto. Isabela, no sé si tú quieres formular una Sí, pregunta o qué. claro, yo estoy totalmente de acuerdo con copiar lo bueno, ¿no? He escuchado también un ejemplo que quería Vincenzo, por ejemplo, en Brasil, he escuchado que hay muchas normas que son bien duras, como se podría decir, y a cada rato endurecen más la ley y sacan nuevas leyes para endurecerla.
y así la gente igual no las acata. Como se diría coloquialmente, están pintadas. Y eso yo creo que también pasa acá, ¿no? Bueno, ya para pasar a la siguiente pregunta, también quería que nos comentes sobre la propuesta que tiene sobre los distritos electorales, el de reducir los distritos electorales. Se podría ahondar más en el tema. Sí, bueno, lo que yo estoy planteando es que la forma en la que nosotros elegimos a nuestros representantes tiene un impacto en la calidad de nuestra democracia y en la calidad de los representantes. El sistema de listas parlamentarias no nos ha dado buenos resultados, porque con este sistema lo que sucede es que la relación de representación está muy diluida, no es clara, no es directa. Lo que sucede, hablando solo en Lima, que es el distrito electoral que yo estoy postulando, es que somos un distrito electoral muy grande. Tenemos cerca de 8 millones de electores en un solo distrito electoral, que es Lima. Y estos 8 millones de electores tienen que elegir entre más de 700 candidatos, porque cada partido político que participa en la elección presenta cada uno una lista con 33 personas. Entonces, los limeños, los que formamos parte del Distrito Electoral Lima, tenemos que elegir, hacer un filtro de entre más de 700 personas, de las cuales al final solamente entran 33 al Congreso de la República. El problema es que son 33 personas, cada una de las cuales representa al mismo tiempo, en simultáneo, a estos 8 millones de electores. Entonces, esa relación de representación no es clara, no es directa, nadie sabe quién representa a quién, ni los ciudadanos saben exactamente cuáles de los 33 que están ahí los representan a ellos, ni los 33 saben exactamente a qué grupo humano dentro de Lima ellos representan. Y eso está generando muchos problemas, ¿no? Porque nadie tiene claro a quién se puede recurrir en caso se necesite ayuda, a quién hacer responsable cuando pasa algo en el Congreso que no nos gusta. Entonces, hay una relación de representación difusa, diluida, y eso está generando esta crisis de representación que estamos viviendo al día de hoy. Entonces, lo que yo estoy planteando es justamente crear una relación de representación clara y directa. Y para eso lo que estoy proponiendo es dividir los distritos electorales que existen al día de hoy en grupos más chicos. Por ejemplo, Lima, en lugar de ser un solo distrito electoral con 33 congresistas, ser 33 distritos electorales, cada uno de los cuales elige a un congresista. Entonces, esto genera muchas cosas positivas. En primer lugar, los partidos políticos ya no presentan listas de 33 personas, los ciudadanos ya no tenemos que elegir entre 700 candidatos, sino que cada partido político presenta a su candidato para el distrito en cuestión. Entonces los ciudadanos ya podemos elegir entre 10, 15, 20 candidatos como mucho, ¿no? Lo cual nos facilita a nosotros también hacer una mejor fiscalización de los candidatos, nos hace votar de manera muchísimo más informada y en general se bajan los costos de participar en democracia. Y además, ya, digamos, el que gana, el candidato que gana en ese distrito electoral es el que va al Congreso a representar a todo el distrito electoral, con lo cual se genera esta relación clara y directa de representación. El congresista sabe exactamente a quiénes representa y los ciudadanos del distrito electoral saben perfectamente a quién pueden recurrir en caso necesiten ayuda, a quién pueden exigir la rendición de cuentas, a quién pueden hacer responsable por las decisiones que se toman dentro del Congreso. Entonces, esto va a fortalecer la relación de representación, va a fortalecer nuestra democracia y además va a facilitar la participación del ciudadano en democracia porque ya es menos costoso informarse, es menos costoso fiscalizar, digamos que se generan muchos beneficios. Hay un montón de otros beneficios más que digamos, también podríamos conversar sobre eso, pero esos son los principales. Claro, pero, o sea, por ejemplo, haciendo un argumento a fortiori, ¿no? El candidato en sí no es que en estos tiempos, por lo menos, tan incivilizados que tenemos toda Latinoamérica, vote por las propuestas de un candidato, sino vote por sus gustos al momento de comer o no comer un chicharrón, por ejemplo, como pasó con Barnechea, o al momento de que un candidato, por ejemplo, deslingue un poco de la cultura farandulera, gastronómica. Nosotros sabemos cómo cae la intención de voto últimamente para cada persona que quiere ir al Congreso o a la presidencia en sí. No son términos netamente intelectuales, ¿no? Ahora, quiero hacer una pregunta más basada en su opinión que en una propuesta de ley que quiera hacer.
con los candidatos de Juntos por el Perú, que últimamente he estado entrevistando, me he dado cuenta de que hay algo que coincide siempre en ellos. Es un odio religioso hacia la Constitución del 93, y más específicamente el artículo que tiene contenido a la economía social de mercado, en donde por lo menos le da un rol, siquiera minúsculo, al Estado para poder regular ciertas cosas, ¿no? Para que no exista, por ejemplo, los monopolios, entre muchas otras. Bajo su opinión, digamos, el libre mercado, bajo su opinión que saluda, digamos, ese tipo de sistema, ¿qué cree que es lo que más le fastidia a partidos de izquierda, o partidos más específicamente como Juntos por el Perú o Unión por el Perú, que odian tanto a ese sistema social de mercado porque bajo su percepción no ha funcionado a lo largo de estos años? Entonces, ¿qué cree usted que es lo que hace que estos partidos de izquierda odien tanto a ese capítulo económico de nuestra Carta Magna? Bueno, porque ese capítulo económico representa la antítesis de su ideología, ¿no? Digamos, ellos creen en el control estatal de la economía. Eso quiere decir que ellos creen que el Estado tiene que controlar lo que hacen o no hacen los ciudadanos. Ellos no creen que es el ciudadano el que debe tener la posibilidad de elegir entre opción A, y opción B o opción C, sino que el Estado nos tiene que dar a todos lo mismo. Digamos que la ideología de partidos como Juntos por el Perú o Frente Amplio es marxista en términos económicos. Entonces ellos creen por encima de todo en que todos tenemos que ser iguales, y para que todos seamos iguales la única forma es que nos quiten a nosotros nuestra libertad de tomar decisiones y nuestras libertades para elegir entre distintas opciones. Por eso es que ellos se oponen a este régimen económico, porque digamos está en las antípodas de lo que ellos creen. Y además odian a la Constitución, no solo por eso, porque incluso si uno les dice a ellos, ok, cambiemos el régimen económico, pero hagámoslo a través de una reforma constitucional en el Congreso de la República y no convoquemos una asamblea constituyente, ellos también se oponen a eso. Ellos quieren hacer un cambio total de la Constitución. Ellos quieren tirar a la basura la Constitución del 93 y hacer una nueva. ¿Por qué quieren hacer esto? Quieren hacer esto porque la Constitución del 93 en el fondo simboliza la derrota de su proyecto político, que es el proyecto político que vivimos en el Perú, que se instauró en el Perú a partir de Velasco hasta fines de los años 80, y que evidentemente fue un desastre. Las políticas que se implementaron en los 70s y en los 80s nos trajeron a la absoluta debacle social y económica. Y es en ese contexto en el que surge la nueva Constitución del 93. Entonces, para ellos, digamos, sí, evidentemente lo que ellos quieren cambiar es el régimen económico de la Constitución, pero también hay un tema simbólico, y es que para ellos esa Constitución del 93 representa la derrota de su proyecto político, que es el proyecto político que se instauró durante los 70s y los 80s en el país. Entonces, hay dos razones, ¿no? Adriana, y una pregunta a fin de poder complementar o más o menos también cuestionar en cierta parte lo que usted dice. Si bien, digamos, el régimen económico que fue predecesor o sea, que fue más bien antes de la Constitución 93, fue un desastre, fue catastrófico y en sí perjudicó en gran medida al país. Sin embargo, eso tampoco santifica al régimen, no económico, sino más bien en sí, en líneas generales, al régimen total constitucional de la Constitución del 93, hecha por una asamblea constituyente, pero al fin hecha bajo un gobierno dictatorial de Fujimori. Ahora bien, a veces la Constitución 93 no ha podido regular ciertas cosas, o más bien no las ha podido hacer eficientes, como el tema en sí de los tratados medioambientales, ¿no? Donde al parecer los derechos reales no han podido convivir bien dentro de los regímenes de propiedad privada. Y en estas líneas, me acuerdo que, no sé si me estoy equivocando o no, perdón, lo acabo de leer. Tú no estuviste de acuerdo con el Tratado de Escazú, que más o menos era una fortaleza que trataba de armonizar estos temas entre el medio ambiente, entre la minería también y el Perú. ¿Cuáles fueron, digamos, tus argumentos para no estar de acuerdo con el Tratado de Escazú? A ver, varias cosas. Primero, a lo que señala sobre la Constitución del 93. Evidentemente, la Constitución del 93 es producto no fue una asamblea constituyente, fue un congreso constituyente democrático. Digamos que no se convocó, no hubo elecciones para elegir a una asamblea que solamente iba a tener la función de redactar una constitución, sino que se eligió a un congreso constituyente democrático.
que redactó esta nueva constitución, y esa nueva constitución fue aprobada por referéndum. Entonces, digamos que más allá de que efectivamente el hecho de que se haya convocado un nuevo Congreso Constituyente fue producto del autogolpe del 92, digamos, decir que la Constitución es dictatorial no se apega a la realidad. Por si acaso, yo no definí con la Constitución como dictatorial, yo definí que se hizo más bien, no producto de un autogolpe, sino que, bueno, formó parte de esa ecuación, pero en sí yo respeto totalmente la Constitución 93 y estoy a favor de ella, por si acaso, para que no entre en términos prejuiciosos. No, claro, pero lo que voy es que digo, se suele decir, ¿no? Es como que es la constitución de la dictadura, y eso no es tan preciso tampoco, ¿no? Creo que se llevaron a cabo estas elecciones para elegir un Congreso Constituyente democrático con observadores internacionales, y digamos que se restauró el orden, el equilibrio de poderes con esa elección, y fruto de esa elección hubo esta constitución que encima fue ratificada por referéndum. Entonces, creo, o sea, mi punto es que las constituciones no son buenas o malas en función a en qué gobierno surgieron, sino en la función de cuáles son los efectos que éstas generan. Y los efectos de la Constitución 93 han sido bastante positivos. Entonces, ese era mi punto, más allá del tema de si es o no dictadura, porque creo que la mayor parte de todas nuestras constituciones han surgido, digamos, post-quiebre constitucional. Entonces, las constituciones no pueden ser evaluadas únicamente desde ese punto de vista. Eso nada más. Respecto al tema de Escazú, yo me opongo al Tratado de Escazú, en primer lugar porque lo que busca el tratado es facilitar el acceso a la información. Facilitar el acceso a la información por parte de ONGs, por parte de esta nueva categoría que se crea de defensores del medio ambiente, por parte de ciudadanos también particulares, información en relación al medio ambiente. Digamos, si es que se va a desarrollar algún tipo de proyecto de infraestructura o de extracción de materias primas, se busca facilitar el acceso a la información respecto a estos proyectos, información ambiental. Ahora, yo creo que si nosotros hacemos un análisis costo-beneficio de este tratado, el beneficio siendo que, digamos, se fortalece el acceso a la información, y el costo siendo que se abre la puerta a que ciertas decisiones respecto a la explotación de nuestros recursos terminen siendo decididas en jurisdicciones internacionales, creo que el costo supera ampliamente el beneficio, que es fortalecer el acceso a la información. Además, creo que fortalecer el acceso a la información es algo que nosotros somos perfectamente capaces de hacer sin necesidad de tener que firmar un tratado, porque nosotros podemos fortalecer nuestros canales de acceso a la información sin necesidad de generar una burocracia gigantesca que genera el Tratado de Escazú para poder conseguir el mismo fin. Y además, si es que firmamos el Tratado de Escazú, se abre esta puertita que, en mi opinión, es muy peligrosa, estratégicamente hablando, porque nosotros somos un país minero, somos un país, digamos, con muchos recursos naturales. Entonces, nosotros tenemos, estratégicamente hablando, ese enorme potencial, y dejar en manos de terceros las decisiones sobre eso es una puerta que, pienso yo, no deberíamos abrir. No nos conviene como país, pensando en nuestros intereses como país. Entonces, yo estoy a favor del acceso a la información, evidentemente, creo que es un derecho fundamental, creo que debemos fortalecer nuestros procesos de acceso a la información, pero no hay ninguna necesidad de firmar el tratado para lograr eso. Entonces, esa es mi principal oposición al Tratado de Escazú. Isabela, ¿me voy a comentar? Sí, justamente relacionado a la minería, mucho se habla de que permitimos mucho a las empresas extranjeras que exploten nuestras tierras, y no permitimos muchas veces que nosotros mismos o inversores peruanos lo hagan, ¿no? Quizás eso, por ahí va tu opinión con respecto al tratado, al acuerdo de Escazú. No sé si podrías decirme esto, y también qué propuestas tienes para la minería peruana, eh, o tu bancada en general, ¿qué propuestas tendría? A ver, o sea, el tema de Escazú no es porque, digamos, vengan empresas extranjeras a explotar nuestros recursos, sino porque se abre la puerta a que se decidan
digamos, la viabilidad de proyectos en instancias internacionales, ¿no? Porque el tratado dice, ¿no? Si hay una demanda o un conflicto entre un Estado y otro Estado miembro del tratado, esto se va a ventilar a través de arbitraje internacional. Lo que no señala el tratado es qué sucede si hay un defensor del medio ambiente o una ONG o un ciudadano el que demanda al Estado. ¿Eso dónde termina? El mismo canciller, en su momento, cuando estaba bajo debate la firma, la ratificación del tratado, señaló cuando fue citado en el Congreso que ese tipo de disputas inevitablemente terminarían en el sistema interamericano de justicia, es decir, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es ese el peligro, ese es el riesgo que yo creo que no deberíamos como país correr. Yo no me opongo a que haya inversión extranjera en el país. De hecho, creo que es positiva porque toda inversión genera más oportunidades, más empleo, genera más riqueza. Sorry, ya. ¿Y crees que está bien regulado? O sea, ¿crees que estamos regulando bien la parte de la inversión extranjera? Porque, por ejemplo, las partes donde explotamos más y tenemos muchos más riquezas minerales, se podría decir, son en realidad los sitios más pobres del país. ¿Tú crees que estamos haciendo bien? Porque supongo que también va de mano del Estado, ¿no? Sí. Permitirles Bueno, esto a las empresas extranjeras. el problema que como avanza país y Hernando de Soto, justamente es el problema que tenemos como centro, como eje de nuestro plan de gobierno, ¿no? Lo que está sucediendo es que, claro, digamos, vienen capitales extranjeros o incluso nacionales que quieren hacer un proyecto minero, y el problema está en que por lo general el mineral está en la sierra, donde hay mucha pobreza, donde hay, la gran mayoría de las personas se dedican, no la gran mayoría, pero digamos, cerca a los yacimientos mineros, las personas se dedican a la agricultura familiar, a la agricultura, digamos, de autoconsumo. Y son personas que viven, digamos, prácticamente en la pobreza extrema. Entonces, lo que está sucediendo es que los beneficios que trae la minería no benefician directamente a estas personas que están al costado del yacimiento minero. Sí generan un montón de beneficios para las empresas que contratan la minera, para las otras empresas que también contratan o que se convierten en proveedoras de la minera. Digamos, genera un montón de externalidades, de beneficios positivos para el país. El problema está en que las personas que están justo al costado, no. Digamos que sí, en muchos casos, el desarrollo del proyecto minero no genera, digamos, que estas personas salgan de la pobreza. Y eso es justamente lo que nosotros queremos solucionar como partido y como propuesta de plan de gobierno. Lo que estamos planteando es que esto está sucediendo porque estas personas no tienen títulos de propiedad claros respecto a sus bienes, y si los tienen, estos títulos de propiedad no cumplen con todos los estándares nacionales e internacionales que deberían cumplir para que ellos puedan utilizar esos títulos para acceder a más crédito, para integrar otras cadenas de valor, para poder asociarse con su vecino, para poder, digamos, crecer, para poder invertir, para poder generar más oportunidades. Entonces, justamente lo que nosotros estamos planteando es eso, es darle a estas personas las herramientas que ellos necesitan para que ellos también puedan crecer, para que ellos también puedan aumentar su productividad, para que ellos también puedan salir de la pobreza. Pero nosotros, digamos, no nos oponemos a la minería, nosotros somos pro minería, y de hecho lo que queremos hacer también es hacer más accesible la minería, ¿no? Porque acá tenemos un problema de minería informal en el país, hay muchísima minería informal, que en realidad podría ser perfectamente formal si es que los requisitos, los permisos para poder desarrollar actividades mineras fueran medianamente razonables. En el Perú es muy difícil llevar a cabo un proyecto minero, y por eso al final son solamente los grandísimos capitales o los capitales extranjeros los que desarrollan esas actividades. O sea, en Chile, por ejemplo, sacar un permiso para empezar a hacer una exploración te toma 4 meses, acá te puede durar más de un año. Es muy difícil, es muy costoso, y lo que nosotros queremos hacer es formalizar a todas las personas que se dedican a la minería de manera informal. Ojo que no es lo mismo ilegal que formal, ¿no? Nosotros queremos justamente ayudar a los informales a formalizarse, y con eso también vamos a mejorar nuestro cuidado del medio ambiente.
porque lo que sucede es Claro. que todas las personas que se dedican a la minería de manera informal están fuera del radar del Estado. Y si nosotros Eh, los ponemos, vamos a poder fiscalizar mucho mejor y vamos a poder cuidar el medio ambiente. Perfecto. Una pregunta, Adriana. Vamos a aplicar ahora la ley de Murphy, por ejemplo. Hay que anticiparnos a lo peor muchas veces y también hay que pisar los pies en la tierra. El Perú es un país impredecible donde un día un candidato donde tiene 0% de intención de voto de la nada puede ser a la semana el presidente del Perú. A lo largo de la historia de nuestra república hay casos, por ejemplo, en los que Alberto Fujimori pasó de ser alguien que, que nadie conocía a ser el presidente de la república. Después también el caso de PPK. Nadie se espera nunca lo que puede pasar con nuestra política. Entonces, posiblemente ustedes, si eventualmente entran en el gobierno, van a tener que trabajar al costado de un poder ejecutivo que sea la antítesis de sus propias ideologías. Imaginemos el caso que, por ejemplo, Unión por el Perú o Juntos por el Perú entre al poder ejecutivo o que Verónica Mendoza sea la presidenta en el 2021. ¿Cómo harían para poder convivir con un poder ejecutivo que sería totalmente contrario a ustedes? ¿Cómo harían para que ustedes propongan leyes, proyectos de ley, y al final el Ejecutivo las observe y al final, bueno, no se apliquen o que no tengan la mayoría en el Congreso? ¿Cómo haría Avanza País para convivir con un futuro posible poder ejecutivo que sea lo contrario a lo que ustedes piensan? Bueno, yo en realidad no me puedo adelantar a los hechos, ¿no? No creo que todavía nada está dicho, no puedo decirte cómo sería algo que todavía no ha sucedido. Yo creo que si es que ganase Verónica Mendoza o Johnny Lescano, trataremos de encontrar consensos en donde los haya y en lo que no, seremos oposición. Y trataremos, digamos, de a través del debate lograr nuestros fines, plantear nuestras ideas, pero, digamos, más que eso yo no te puedo decir porque no puedo especular sobre el futuro, ¿no? Claro, pero como cualquier economista, como lo es el doctor Hernández Soto, la economía se basa en especular sobre el futuro y poder predecir, digamos, lo que va a pasar para tener el mejor resultado posible dentro de lo peor, dentro de lo mejor. Entonces, por eso era mi pregunta. Puede que al final el Poder Ejecutivo esté del lado contrario al donde su marea trata de ir. Entonces, por eso que la contracorriente al final se tiene que convivir en su misma anarquía. Por eso te Eh, digo, si es que el Ejecutivo fuese adverso a nosotros, se tratará de lograr los consensos en lo que sea posible lograrlos y en los que no, tendremos que hacer oposición desde el Congreso. Eso es lo natural, lo lógico, lo que ocurriría si es que ganase, digamos, una propuesta como la que representa Verónica Mendoza o como la que representa Johnny Lescano. Lo más probable es que en algunas cosas hayan consensos y en otras no. Y digamos, eso es natural, es normal, es parte de vivir en democracia. Claro, ojalá se podría volver a creer, si igual eso pasa, ¿no? Para los que son Avanza País. Ahora, una pregunta, ¿qué opinas del Pacto de San José? ¿Qué opino del Pacto de San José? Bueno, yo creo que evidentemente es un sistema de garantías frente a los abusos que pueden realizar los estados a los derechos humanos de sus ciudadanos, y en ese sentido creo que es un tratado positivo, ¿no? ¿No crees que le quite un poco de soberanía al Estado? Bueno, de hecho, sí. Creo que el tratado en sí mismo no le quita soberanía a los estados. Lo que nos podría llegar a quitar algo de soberanía es someternos a la jurisdicción de la Corte, que no necesariamente, no es lo mismo, digamos. Nosotros podríamos perfectamente suscribir el Tratado de San José y el pacto, perdón, y estar obligados por lo que señala el pacto, sin necesidad de someternos a la jurisdicción de la Corte. Ahora, si tú me preguntas a mí, mi opinión personal, porque yo no estoy hablando en nombre del partido en esto, yo sí considero que estar sometidos a la jurisdicción de la Corte, de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí afecta en cierta medida nuestra soberanía, porque al final son personas que no han sido elegidas por nosotros los que están tomando decisiones respecto al país. Ahora, creo que la misma empresa, la misma cuenta, influencia.p, me va a matar o me va a rajar un poco las estructuras por lo que voy a decir, pero en realidad el no estar siempre a favor de lo que dice un propio partido es un derecho constitucional. Un propio congresista, un partido tiene el derecho total a no ceder siempre a las propuestas legislativas que el propio partido o a las opiniones que el propio partido emita. En este caso, por ejemplo, yo cuando conversé con Olga Johnson,
era una persona que estaba totalmente en contra del aborto y eventualmente también en un proyecto de ley en que traten de legalizar el aborto y también en el tema de San José, ella puede totalmente votar en contra, siendo igual de Danza País, donde de seguro hay gente que está a favor del aborto dentro de su bancada. Pero con el tema del pacto en San José en sí, aparte que no es un tema o sea, necesariamente de coerción, de soberanía, sí a veces, muchas veces, influye bastante en lo que emite una sentencia, por ejemplo, en el caso de la repartición gratuita de pastillas anticonceptivas. La OMS, por ejemplo, tenía que establecer primero, o primero el Perú se tenía que adherir a una teoría, si era la teoría del concebido de la negación. Para esto, al final, la Corte decidió que ya era inconstitucional repartir pastillas del día siguiente porque en sí se consideran pastillas abortivas. ¿Usted qué opina del aborto para todo esto? Yo estoy en contra del aborto, estoy a favor de la píldora del día siguiente, considero que no es abortiva, y si lo fuera, en todo caso, creo que prohibir, digamos, el uso de este tipo de píldoras bajo, digamos, simplemente una suposición de que podría haber habido, digamos, concepción, me parece que no representa un fundamento lo suficientemente sólido como para prohibir que se pueda vender este producto en el Perú. Yo considero que sí se debe permitir eso y de hecho debería formar parte de los protocolos de emergencia para las mujeres que han sido víctimas de violación. Claro. Respecto al aborto, yo estoy en contra. Yo considero que sí hay vida desde la concepción. Creo que desde que hay un organismo humano que está vivo y que tiene un ADN distinto al de su madre y que este ADN ya contiene toda la información de lo que esta persona va a hacer si es que su desarrollo no se ve interrumpido, ya podemos hablar de una persona y ya podemos hablar de protección de derechos. Y creo que el primer derecho que tenemos es el derecho a la vida. Y en ese sentido, si no podemos proteger el derecho a la vida, en realidad no podemos hablar de la protección de ningún otro derecho. Y por eso es que yo me opongo al aborto y considero que todos los esfuerzos del Estado deben estar enfocados a prevenir las causas de los embarazos no deseados. Claro. No, digamos, hacer pagar por crímenes de otras personas a un ser inocente. Claro, acá una observación del poder estudiantil de un humilde estudiante de Derecho. En la Constitución, bueno, se establece que frente a la duda, los derechos del concebido siempre van a primar, ¿no? Entonces, frente a la duda de la teoría si es de negación o concepción, o depende de dónde comience la vida, o si la pastilla posiblemente puede ser abortiva, siempre va a prevalecer entonces el derecho concebido en todo lo que el derecho lo pueda amparar, ¿no? Pero para casos por... La Constitución señala en todo lo cuanto le favorece, no en la duda. O sea, yo leí una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual declaraban inconstitucional, improcedente, que se pueda repartir pastillas el día siguiente. Para esto, el tribunal dictó de que ante la duda debía primar el derecho a la Claro, vida pero del eso no concebido. está señalado en la Constitución. Ah, ok, observación. Una pregunta más para todo ese tema del aborto, que bueno, en fin, es un tema controversial en nuestros tiempos y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. En caso de aborto terapéutico, ¿estaría a favor o en contra de que se pueda, o sea, bueno, ya existe, no existe una penalización en sí, para caso de aborto El terapéutico? aborto terapéutico está legal, no solamente está despenalizado, sino que está legalizado en el Perú. Y yo sí estoy a favor del aborto terapéutico porque en ese caso, digamos, lo que está en juego es la vida de la madre, ¿no? Digamos que hay dos bienes jurídicos, por decirlo de alguna manera, igualmente valiosos. Y por eso en ese caso sí se justificaría. Ok, gracias. Isabela, ¿tú tienes alguna otra pregunta? Sí, bueno, por parte de la gente que nos sigue, han formulado unas cuantas preguntas y esta pregunta es si estarías a favor de una reforma constitucional o de un cambio de constitución. Danos tu opinión. Yo estoy a favor de una reforma constitucional y de hecho varias de las propuestas que yo estoy planteando para el Congreso, como el voto voluntario, lo de los distritos uninominales, renovar el Congreso a mitad de periodo, pasarían por hacer una reforma de, digamos, la parte política de la Constitución. Entonces yo estoy a favor de hacer reformas, creo que la Constitución que tenemos es positiva, pero no significa que sea perfecta, creo que hay muchas cosas que pueden mejorar, pero creo que eso se tiene que hacer como una reforma constitucional dentro o en el marco del Congreso de la República, que según la Constitución es el órgano que tiene la facultad de reformar, ya sea total o parcialmente, la Constitución, nadie más. Entonces yo estoy en contra de que se convoquen asambleas constituyentes
con la única finalidad de cambiar al 100% nuestra Constitución, con la única finalidad de hacer un borrón y cuenta nueva, cuando en realidad la Constitución le otorga esas facultades al Congreso de la República. Entonces, convocar una Asamblea Constituyente lo único que está haciendo es suplantar al Congreso y duplicar las funciones del Congreso. Por eso estoy en contra y creo que es el propio Congreso el que tiene que evaluar exactamente cuáles son los puntos que queremos mejorar y luego, producto de un debate y de los consensos que se logren, modificar artículos puntuales de la Constitución, pero hacer un borrón y cuenta nueva y tirar al tacho 30 años de progreso es algo que yo no estoy dispuesta a hacer. Perfecto. Prometemos igual desde influencia.p sacar un post en donde vamos a explicar también las funciones del Congreso, qué significa en sí una asamblea constituyente, etcétera, para que esa conversación en sí sea digerible para absolutamente cualquier persona. Ahora, para terminar, y le agradecemos mil y un veces más, candidata Adriana Tudela, que haya venido, vamos a hacer una costumbre en la cual el Perú culturalmente se ha apropiado de esta costumbre, que es hacer un ping-pong al final de cada entrevista, ¿no? No sé si le parece bien esta dinámica o la quiero observar. Está bien. Ya, perfecto, entonces primero comienzas tú, Isabela, después responde ella, comienzo yo y así. Perfecto. A ver. Vacancia. Vacancia, equilibrio de poderes, Kim Jong-un, dictador, Fujimorismo. falta de liderazgo, Sigrid Bazán, izquierda, Fuerza Popular. fracaso, los comerciales del partido de Daniel Urresti, populistas, Y por último, Influencia Perú. influencia Perú, jóvenes. saben, un comentario acertado. Muchas gracias, Adriana Tudela, esto ha sido Muchas gracias. todo por hoy. No sé si Es- quisieras decir algo, sobre todo para los jóvenes que están viendo esta entrevista, un mensaje para ellos. Nada, solamente decirles que yo creo que lo que hemos estado viendo durante los últimos años no es lo que somos, que creo que muchas veces es muy fácil, digamos, caer en eso, creer que esto siempre ha sido así y que siempre va a ser así, y eso no es cierto. Nosotros sí podemos ser un mejor país, podemos seguir creciendo, podemos unirnos más como país, y creo que justamente lo que necesitamos es recuperar la confianza en que sí somos capaces. Y yo estoy postulando al Congreso porque quiero defender nuestras instituciones, quiero defender el libre mercado, quiero defender la libre competencia, combatir el mercantilismo. Y en ese sentido yo represento un grupo de ideas muy claro, tengo propuestas muy concretas. Los invitaría también a visitar mi página web, que es adrianatudela.p, para que puedan conocer con mayor profundidad qué es lo que estoy planteando. Y si están de acuerdo con lo que yo estoy planteando, me encantaría que voten por mí, pero si no es así, me gustaría pedirles que sean muy exigentes con los candidatos que elijan, que les sean muy claros con lo que piensan, que sean muy claros con sus propuestas, y creo que si los ciudadanos y los jóvenes, sobre todo, hacen ese trabajo de exigencia frente a los candidatos, sí vamos a poder tener un mejor Congreso y un Congreso más representativo. Perfecto, Perfecto, así acá Adriana. estuvo Adriana Tudela como nuestra primera entrevistada. Espero que haya sido una grata información para todos los que nos oyen y acuérdense de lo que dijo. Si no están de acuerdo, infórmense igual. Acá los candidatos no están para presentar promesas, sino ideas, técnicas, convicciones propias, y para así que un civil de carne y hueso pueda votar informadamente. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.